En este tutorial te voy a enseñar a cómo poder duplicar la pantalla de tu iPhone hacia tu computadora en Windows. Lo vamos a hacer de manera muy fácil y súper rápida y sobre todo totalmente gratis. ¡Comenzamos! Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es básicamente ubicarnos por aquí en la App Store y vamos a descargar la aplicación de Glidex X. Esta aplicación lo vamos a tener que descargar de esta manera. Está desarrollada por Asus, es una aplicación totalmente gratis, así que vamos a esperar por aquí unos minutos a que descargue. Una vez que lo hayas descargado correctamente, lo abres la aplicación y luego aquí vamos a seleccionar en servicio global. Luego vamos a marcar por aquí en aceptar los términos y condiciones, presionamos aquí en confirmar, aceptamos por aquí también y luego damos clic en confirmar. Luego básicamente tenemos que descargar Glidex X para PC, es totalmente gratis también para Mac. Bien chicos, luego lo que tenemos que hacer es justamente ubicarnos por aquí en la Microsoft Store. Ok, vamos a ingresar por aquí a la Microsoft Store y vamos a descargar la aplicación Glidex X. Ok, vamos a ubicarnos por aquí en el buscador y vamos a colocar Glidex, ahí está, Glidex X. Ok, una vez hecho eso, vamos a ubicar por aquí la aplicación y lo vamos a tener que instalar. Yo en este caso, como puedes ver, está empezando ahí la instalación. No pesa mucho espacio, tiene un poco más de 4.6 de estrellitas y tiene muy buenas valoraciones aquí en los comentarios, como puedes observar. Así que vamos a esperar por aquí unos minutos. Bien, una vez que ya se instaló la aplicación, vamos a abrir por aquí la herramienta. Y luego lo que tenemos que hacer es básicamente presionar por aquí en siguiente. Luego nos muestra por aquí si vamos a utilizar el servicio en China o el servicio global. Seleccionas el servicio global y básicamente vamos a marcar por aquí en lo comprendo para que se actualice en su última versión. Este es un proceso bastante sencillo. Vamos a esperar aquí a que termine de realizar ese procedimiento. Ok, una vez que ya se ha completado por aquí, vamos a marcar aquí los términos y condiciones, presionamos aquí en confirmar, también marcamos por aquí la política de privacidad, presionamos en confirmar. Luego básicamente una vez que ya lo hemos podido instalar aquí en nuestro ordenador, vamos a marcar por aquí en siguiente y vamos a dar clic donde dice iniciar ahora, ¿vale? Vamos a dar clic donde dice iniciar ahora y aquí vamos a dar clic donde dice proyecte la pantalla del dispositivo móvil en la pantalla de su PC. Esta opción que dice simetría, vamos a seleccionar ahí y básicamente aquí va a tener que buscar nuestro iPhone, así que vamos a ubicarnos por aquí en nuestro iPhone y vamos a marcar que ya lo hemos instalado. Vamos a marcar aquí en permitir para que de esta manera pueda habilitarse lo que es el Bluetooth y también pueda enviar algunas notificaciones. Vamos a marcar por aquí en omitir y de esta manera básicamente si ubicamos por aquí en nuestro ordenador vas a poder apreciar que ya nuestro iPhone se ha conectado correctamente. Recuerda que tienen que estar en la misma red Wi-Fi o también puede estar conectado mediante cable USB para que de esta manera lo pueda reconocer. Ok, simplemente ahora seleccionas por aquí, luego en tu iPhone te va a permitir o te va a mostrar el siguiente mensaje donde justamente te pregunta si deseas reflejar la pantalla. Vamos a presionar por aquí en aceptar y de esta manera, como puedes ver, ya estaría cargando por aquí la transmisión de la pantalla que vamos a reflejar. Vamos a dar clic donde dice comenzar transmisión. Empezaría la cuenta regresiva 3, 2, 1 y ya básicamente por aquí en nuestra computadora nos estaría mostrando todo lo que se está reproduciendo en nuestro iPhone. Aquí, como puedes apreciar, ya todo lo que estamos realizando en nuestro iPhone lo vamos a poder ver reflejado en la aplicación. Vamos a colocar por aquí alguna música para que puedan observar qué tal es el retraso. La verdad que, como pueden ver, es bastante rápido. Vamos a ingresar aquí. Ahí está. Okay, como pueden ver, la verdad que se escucha bastante bien. Y bueno chicos, de esta manera, como pueden ver, así es como vamos a poder reflejar nuestra pantalla de nuestro iPhone en nuestra PC de manera muy fácil y sobre todo totalmente gratis. Con la aplicación que ha podido desarrollar Asus lo vamos a poder reflejar, ¿ok? Ahora, también hay algunas opciones muy interesantes dentro de configuración del Glidex X. Si nos vamos por aquí en configuración,
vamos a poder observar algunas opciones, como por ejemplo si queremos en resolución HD o en Full HD. Desde aquí lo vamos a poder configurar. También si deseas la cantidad de fotogramas por segundo que deseas visualizar, en este caso está a 60, pero también lo puedes bajar a 30. Ahora chicos, para aquellas personas que quieren utilizar el puntero del mouse, el puntero, y lo quieren manipular directamente desde aquí, desde la aplicación de Glide, lo que tienen que hacer es justamente habilitar el control de PC. Esto es muy importante que tengas tu computadora que pueda tener la opción de Bluetooth. Algunas laptops tienen la opción de Bluetooth y con esa opción lo vamos a poder manipular directamente desde aquí. Vas a poder, con el clic del mouse, vas a poder mover cada aplicación que está mostrándote en tu celular, ¿vale? En este caso, como puedes ver, mi computadora no tiene Bluetooth, por eso es que me muestra que no se ha podido asociar. Pero si tú lo tienes, lo puedes hacer muy fácilmente. También quería comentarte que esta aplicación no solamente te va a permitir duplicar la pantalla, también vas a poder pasar directamente archivos desde tu iPhone hacia tu PC. Es bastante sencillo. Aquí hay una opción que dice transferencia de archivos y directamente desde aquí lo vas a poder enviar hacia tu computadora una vez que ya esté emparejado. Y de igual manera también vas a poder recibir archivos de tu computadora hacia tu iPhone. Espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y sobre todo que te haya servido. Si es así, no olvides apoyarme con un super like y no te olvides de suscribirte a este canal, activar esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Eso fue todo por hoy y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chao, chao. Visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. No lo olvides, www.descargandolo.net.